Bueno, estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Descansaron? ¿Disfrutaron? ¿Preparados para el Culebrón parte 2? Bueno, espero que les guste, ¿no? Bueno, fíjense, ¿qué pasa entonces cuando la Tierra empieza a vibrar? Esas vibraciones o esas ondas, ¿verdad?, se transmiten a la fundación de una edificación como la que estamos viendo ahí a la izquierda. ¿Y qué le pasa a esa edificación? Bueno, que empieza a moverse de una forma, vamos a decir, muy compleja y estrambótica. Y cuando esto sucede, ¿qué pasa? Se producen deformaciones, esas deformaciones causan esfuerzos, esos esfuerzos causan momentos, en fin, etcétera, etcétera. Y si eso se pasa de la raya, puede producir graves daños estructurales y en el peor de los casos, el colapso. Ahora fíjense lo siguiente, ¿no? El comportamiento de esa estructura, por decir algo, es un ejemplo, ¿no? Definitivamente va a variar en función de ¿qué? En función del terremoto, ¿no? Sí. No es lo mismo el terremoto que estamos viendo ahí abajo, ese acelerograma enorme, que por cierto es un terremoto que ocurrió en Chile en el año 1985, que fue también un señor terremoto, que por ejemplo el terremoto que aparece de aquella cosita en el medio, ¿no?, que pareciera como un suspiro. Evidentemente esa estructura va a reaccionar en forma distinta. Pero una cosa que sí les quiero decir a ustedes, lo interesante, es lo siguiente. Hay una cierta escuela, digamos, en muchos ingenieros de ingeniería estructural, y en muchos sismólogos, aquí tengo la apuntadora que me dice que debo mirar a la cámara, que a mí se me olvida, no crean ustedes que dar una charla mirando una cámara, si fuera una muchacha bonita, pero oye, una cámara. Pero bueno, a veces se me olvida que estoy viendo una cámara. Bueno, fíjense lo siguiente. Se me fue el cuento que les iba a contar. Ok, fíjense lo siguiente. Vamos a hacer una comparación de, lo que les decía, los ingenieros muchas veces hacen hincapié en que la única amenaza, por lo visto, es la aceleración. La aceleración es un parámetro que yo mido, por cierto, es la máxima amplitud, digamos, de cualquiera de esos registros. Pero hay la tendencia, digamos, de maximizar la influencia que la aceleración tiene en el daño, y eso no es verdad. Fíjense, le voy a hacer simplemente un ejemplo. Uno cuando estudia, digamos, ingeniería sísmica, uno no debe solamente basarse en números y en ecuaciones, no, sino uno debe tratar de explicar las cosas. Fíjense ustedes, el registro de arriba, que lamentablemente desde aquí no lo puedo, es el de arriba a la derecha, ¿no? Es el terremoto, es un acelerograma de la componente norte 65, creo que pone ahí, del terremoto de Parkfield en el año 1966. Y un poquito más abajo, después de esas dos lombricitas que hay, aparece a la derecha el terremoto de Managua de 1972, la componente este-oeste. Ok, ¿por qué les pongo esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? Fíjense, ambos terremotos tuvieron una magnitud muy similar. No sé exactamente si fue 6.3, 6.5, fue de ese orden. El terremoto de Parkfield, o sea, el que está arriba, tuvo una aceleración máxima en el terreno registrada instrumentalmente del orden de poquito superior a 0,5 G. Sin embargo, el terremoto de Managua, lo estamos viendo, como les dije, un poquitico más abajo, tuvo una aceleración máxima que escasamente llegó a 0,30 G. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? En el terremoto de Managua murieron 13.000 personas, mientras que en el terremoto de Parkfield prácticamente no se registraron daños. ¿Esto qué es lo que nos demuestra a nosotros, por lo menos desde mi punto de vista recientemente? Que esa aceleración definitivamente no es la causante del daño estructural. Bueno, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, en definitiva, a estas alturas, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer cuando nos metemos en este negocio, digamos, de diseñar una estructura desde el punto de vista sísmico? Bueno, lo que tenemos que hacer es garantizar que la capacidad estructural resistente de la estructura sea mayor que la demanda en cualquier instante. ¿Y qué es la demanda? Bueno, la demanda es simplemente viene un sismo, ese sismo actúa sobre la estructura, esa estructura tiene desplazamientos y se presentan, se generan fuerzas internas, momentos, cortes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la capacidad estructural resistente es algo que yo le tengo, una inyección que le tengo que dar a la estructura de alguna manera, de manera que sea capaz de resistir esa demanda sin que se produzca la falla. ¿Y qué es la falla?
Todo el mundo habla de falla. Bueno, una falla, fíjense, hay quien la define de la siguiente manera. Dice, la inaceptable diferencia entre el comportamiento esperado y el observado o la no conformidad con las expectativas de diseño. Ambas definiciones son muy interesantes. ¿Y cómo evitamos la falla? Bueno, yo diría de la siguiente manera. Primero, imaginando todo lo que puede salir mal. Y segundo, haciendo todo lo posible para que eso nunca jamás ocurra. Es una respuesta muy rigurosa, muy académica. Ok, y fíjense, esto es muy importante. No debemos jamás olvidar, que esto a veces los ingenieros da la impresión que se les olvida, que los edificios y las obras civiles no son como los automóviles, ¿verdad? O como o los aviones, uno hace un prototipo, o uno va a probar un barco y entonces lo mete en un tanque de agua y le hace un poco tal, y le cambia la proa y le cambia... No. Los edificios y las obras civiles en general suelen construirse a partir de planos que no son normalmente una maravilla, bajo condiciones que no son siempre las ideales, por trabajadores de habilidades inciertas. Señores, y esto que voy a decir es muy importante, si nos equivocamos, no hay forma simple de enmendar nuestros errores. Bueno, ahora vamos a definir qué es la ingeniería estructural, porque todos somos ingenieros estructurales, presumimos, ¿no? Pero vamos a ver, hay un señor Carper que la definió como sigue ahí, dice, es el arte y ciencia de moldear materiales cuyo comportamiento no entendemos del todo bien, en formas que no podemos analizar con precisión, para que resistan fuerzas que tampoco podemos estimar con exactitud, de forma tal que la sociedad no pueda percatarse de la magnitud de nuestro desconocimiento. Esto es una verdad como una casa y reconocerlo, ¿verdad? Requiere de una gran dosis de humildad. El señor Carper, es un libro que yo les recomiendo, tiene dos ediciones, una en 1989 y otra en el 2001, se llama Ingeniería Forense, Forensic Engineering, del CR Press Boca Raton. Ese de ustedes lo pueden buscar por internet, sí, se los recomiendo. Ok. Las obras civiles realmente son de todo índole. Hemos visto muy someramente, pues, con los ejemplos que hemos puesto, que los terremotos realmente afectan a cualquier tipo de obra civil. Las obras civiles, ¿cuáles son en general? Bueno, son superficiales, las hay subterráneas, las hay marítimas. Digamos las superficiales, edificios, viaductos, qué sé yo, muros, puentes, presas, carreteras, aeropuertos, todo lo que usted quiera poner por encima de la superficie de la terrestre. Subterráneas, bueno, túneles, estacionamientos del metro, por decir algo, o estacionamientos para automóviles, refugios, acueductos, etc. Y entre las marítimas, bueno, puertos, muelles, escolleras, espolones, plataformas aguas afuera, diques secos, etcétera, etcétera. Bueno, todo este tipo de obras que en definitiva hemos puesto solamente unas pocas, las que se me han ocurrido para esta diapositiva, deben construirse ¿qué? Utilizando un material. ¿Y qué material? Bueno, normalmente se pueden hacer de concreto armado, de acero, de madera, de asfalto, suelo cemento, de bambú en la zona de Tailandia, etc. Ok. Voy a poner aquí, vamos a mostrar algunos ejemplos de estructuras, digamos, de concreto armado, que las hay de todo tipo, de toda la tipología estructural es bastante variada, digamos tipo túnel, como la que tenemos a la izquierda, o sistemas de pórticos, que quizás es el sistema más convencional, o sistemas tubo en tubo, que consisten, pues tengo en el perímetro una gran cantidad de columnas que están ubicadas, vamos a decir, muy cerca unas con respecto a las otras, y en el centro de la edificación tengo una especie como de núcleo de concreto armado, y entonces todo aquello se une mediante un sistema, digamos una losa con vigas, etc. Es un sistema que se puso muy de moda en los años 70. Este es el único edificio, que es muy bonito por cierto, que ahora no me acuerdo cómo se llama este edificio. Esto es en Caracas, precisamente en la avenida Francisco Miranda, muy cerca de donde yo vivo. Por supuesto, aquí tenemos obras de concreto. Esto es el puente Narco del viaducto número 1, que unía, mejor dicho, la ciudad de Caracas con el litoral central. Tenemos otro tipo también de estructuras de concreto, como por ejemplo muros atirantados, como la fotografía de la izquierda, que se ejecutan en este caso pues porque había un movimiento, una inestabilidad geológica muy grande, por cierto, en la misma carretera donde estaba el puente ese que hablamos hace un momentico. Aquí tenemos la construcción de una estructura subterránea, en este caso de la estación
Hualcaipuro, en la ciudad de Los Teques. Esto forma parte de la línea 2 del sistema digamos de metro de esa ciudad, que por cierto es la capital del estado Miranda, que es donde yo vivo. Esta estructura, lo que están viendo aquí, por supuesto tiene un proceso, también hablaremos probablemente, no sé si en estos cursos, pero en otros, ¿no? Es una construcción muy interesante, y para dar el sostenimiento tanto primario como el definitivo se utiliza concreto. En el primer caso lo que estamos viendo aquí es un shotcrete, o sea, un concreto proyectado, pero en definitiva es concreto. Tenemos por supuesto estructuras de acero. Las estructuras de acero realmente son bellísimas. En el caso de la izquierda es el Árbol para Vivir. Es una obra emblemática de uno de los arquitectos más reconocidos de Venezuela, inclusive internacionalmente, que es el arquitecto Fruto Viva. Yo tuve oportunidad de estar 2 años en el proceso de inspección de la construcción de esa gran obra. Tenemos a la derecha el puente colgante de Akashi Kaikyo. ¿Qué les parece mi japonés? ¿No? Está bastante bueno. Bueno, ese puente, que tiene también su historia, que en algún momento hablaremos de él, ese puente es el puente colgante más largo del mundo. Por cierto, el epicentro del terremoto de Kobe tuvo lugar exactamente debajo de ese puente, no le pasó nada. Claro, estaba en el proceso de construcción. Por supuesto, entonces hay otro tipo de estructuras, como serían estructuras mixtas, ¿verdad? Porque no se olviden ustedes de que si fuéramos por nosotros los ingenieros, haríamos las estructuras, serían cuadradas, o sea, unos masacotes, pero obviamente, a Dios gracias, no son así, porque interviene la mano del arquitecto, y entonces lo que tenemos son este tipo de obras que son bellísimas, como en este caso el terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez en Barajas de Madrid. Es una obra que tiene partes en concreto, partes en acero, etc. Desde mi punto de vista, una belleza, digamos, de terminal. Independientemente de cuál sea la obra que yo voy a proyectar, todas las obras tienen que pasar por un proceso de lo que sería el proyecto. Entonces, ¿cuáles son las fases del proyecto? Primero debo definir el uso y material constructivo. Es decir, no es lo mismo que yo voy a diseñar un aeropuerto como el que me pusimos ahorita ahí, o que yo voy a diseñar de repente un hospital, porque los requerimientos son distintos. Por supuesto, debo determinar, en cualquiera, sea independientemente de cuál sea el uso del material constructivo, cuáles son las acciones que van a actuar sobre esa estructura durante su vida útil. ¿Cuáles son esas acciones? Las cargas permanentes, las cargas variables, el sismo, el viento, la nieve, donde haya nieve, etc. Por supuesto, debo seleccionar acertadamente la configuración y ubicación de los sistemas estructurales resistentes. Esto es muy importante. Debo dimensionar la estructura. Todo esto se va a tratar en este gran tema 1, que es un tema bastante largo. Son tan solo 1200 diapositivas. Disfrútenlas, no se asusten, no son tan. Luego tenemos la otra parte, sería ¿cuál? Del proceso de la fase. Tenemos que modelar la estructura, ¿ok? Que también vamos a hablar algunos tips de cómo se hace esto. Vamos a hacer entonces el análisis y el diseño. Para ello vamos a utilizar, por supuesto, las normas. En fin, tenemos que regirnos por las normas o tratar de cumplirlas, ¿no? Al menos. Y una vez que esto está listo, por supuesto, viene lo que sería la memoria de cálculo, los planos de detalle, los cómputos métricos, y falta una fase que no he querido poner aquí, que va a formar parte de otro curso, que tiene que ver los aspectos constructivos. De nada vale tener un proyecto de maravilla que cumple con todo de arriba si luego hacemos una porquería de construcción. Ok, entonces yo creo que con esto hemos llegado al fin de la parte 1.